que es, por así decir, hemos dicho, es un esfuerzo de construir una metodología propia para las... Permiso, perdón, chicos. Ahí sí. Estaba diciendo que, bueno, hemos hecho 2 clases de hermenéutica, que, como les decía, es un esfuerzo o un intento de construir una epistemología propia para lo que Dilthey y varios otros llamaron las ciencias del espíritu, ¿cierto? Y que tendría criterios distintos a los propios de las ciencias de la naturaleza. Es que no era. Ahí. ¿Cierto? Fuimos hasta Dilthey, que es como el precursor de esta posición epistemológica. Después hicimos un rodeo, digamos, con con ciertos elementos de teorías previas incluso o contemporáneas a Dilthey, pero que en realidad no hacen parte como de un movimiento hermeneuta, sino que es finalmente después Ricoeur o el mismo Foucault los que dicen, Freud, Nietzsche, Marx hacen parte de un grupo que deberíamos llamar hermenéutica de la sospecha. ¿Hablamos de eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Lo tenemos todo más o menos. Y en fin, y la tercera clase, yo les había dicho, el interés era como ir bajando, ¿cierto? Hicimos las clases de filosofía de la ciencia con Coiré, después con Kuhn, con Bachelard, qué sé yo, y la idea es ir como tratando de tener una herramienta epistemológica que nos permita a ustedes continuar sus estudios y evidentemente en este contexto de continuar sus estudios enfrentar los distintos temas que van a tener que abordar, especialmente en temas o en cursos como relacionados a la investigación, que es toda esta línea, ¿no? Aquí partimos con psicología y sociedad, después tenemos este de filosofía y después vienen los métodos y los talleres y los talleres y los talleres. Entonces, para los que en algún momento lleguen a un taller conmigo, en realidad esto va a ser súper importante, y para los que no hagan taller conmigo también va a ser súper importante. En general, las ciencias humanas, diríamos, han sufrido un doble proceso. Por una parte, un proceso de particularización o de crecimiento disciplinario hacia adentro y de alguna manera, especialmente algunas disciplinas, como más bien renuentes a discutir con otras, o algunos autores. Y por el otro lado, también ha habido un proceso en los últimos años, sobre todo los últimos 15 o 20 años, quizás más, pero que ha tomado fuerza durante los últimos 20 años, de esfuerzos de como desarrollar conocimiento con una perspectiva multi o transdisciplinaria. Y en ese sentido la hermenéutica funciona muy bien, porque es la perspectiva epistemológica que puede dar sustento a estas confluencias de distintas perspectivas disciplinarias, pero que sin embargo en conjunto se acercan evidentemente de mejor manera al objeto que quieren estudiar. Porque alguna vez me preguntaban a mí, ¿cómo es esto de la multidisciplinaridad? Pero que lo que pasa es que la realidad es multidisciplinaria, ¿entiendes? Entonces, dependiendo de cómo uno la aborde, más complejamente va a lograr comprenderla, en el fondo. O sea, si uno va y dice yo soy psicólogo y solo cognitivo-conductual y qué sé yo, solo veo estímulo-respuesta, evidentemente que su perspectiva es así. Si uno dice ya, yo voy a ver la historia, voy a ver la sociología, voy a ver la antropología, voy a ver la historia de la... En fin, como que la perspectiva se va ampliando. Y eso es hoy día, con ciertas bemoles también, algo como importante dentro del mundo de la ciencia humana, como que se valora mucho, al menos en lo retórico, como la idea de una multidisciplinariedad, pero en realidad a la hora de los que hubo, se dice en buen chileno, en realidad hay trincheras disciplinarias súper firmes y establecidas, debido a que finalmente la cuestión está desgraciadamente asociada a los financiamientos. Entonces, cada disciplina pelea por su fondecit y que no se me venga a meter uno de la psicología a la historia porque
en realidad las platas de la historia son para los historiadores y no para los psicólogos, ¿me entienden? Entonces, si bien hay un discurso como científico, epistemológico, ético, sobre el valor de la multidisciplinaridad, atendiendo a esta lógica de que en realidad la realidad es la que es multidisciplinaria y las disciplinas lo que hacen es pegar cortes en el fondo, existe por un lado esa voluntad, sin embargo está atravesado como toda nuestra sociedad neoliberal por factores otros que atentan a veces contra los esfuerzos honestos de trabajo multidisciplinario. En fin, ¿preguntas ahí? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, y dentro de este campo de una hermenéutica aplicada a las ciencias humanas, también yo les traigo 4 lecturas en el fondo de teorías que hacen esto eventualmente sin ser conscientes de que son como Freud, como Marx, como Nietzsche, sin proponerse ser teóricos de la teóricos de la hermenéutica, ni siquiera filósofos de la ciencia, avanzan de manera sustantiva en esto de un conocimiento trans o interdisciplinario, y especialmente en la idea de un abordaje como hermenéutico y claro, multidisciplinario. ¿Entienden la diferencia entre trans y interdisciplinario? Transdisciplinario es hacer operar los conceptos de una disciplina en otra. Y inter es trabajar con los conceptos de 2 disciplinas sobre una misma objeto. ¿Se entiende? Transdisciplinario, usar los conceptos del psicoanálisis en la historia. Interdisciplinario, usar la historia y el psicoanálisis para analizar un definido fenómeno. No es tan distinto, pero hay un matiz. Ya, y los 4 que tenemos ahí son bueno, el primero